Para mí fue claro ese día, por la brutalidad con que se gesta el golpe. ¿Ah? Bombardear el Palacio de la Moneda, que aquí entrábamos en una dictadura feroz que iba a durar muchos años. Lo que más me golpeó fue ver un grupo de soldados quemando un montón de libros en el medio de la Alameda en Santiago. Tenía prohibición entrar a Chile, nunca supe por qué, nunca tuve un cargo, una acusación, nada, pero no me extraña porque durante toda la dictadura lo que se hizo fue eso, una dictadura. Por lo tanto, no hubo un régimen de derechos. Aquí había acusaciones, exilio, deportaciones, asesinatos, degollamiento, aquí había habido de todo. El general Pinochet llegó al poder el 11 de septiembre de 1973. Con él, Chile empezaría a recorrer otros caminos. El general Augusto Pinochet había destituido al gobierno de Salvador Allende y estaba al frente de una dictadura militar caracterizada por sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Para esa época, Pinochet impresionaba con su uniforme militar y sus anteojos oscuros. Indudablemente me llamó la atención cuando lo vi en la televisión con esos anteojos oscuros y esa impresión de hondura, porque yo a mi padre en la casa siempre lo vi relajado. 2 días después del golpe de Estado y una vez acordada la distribución de poder interno entre las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet asumió como jefe de la Junta Militar. El 13 de septiembre de 1973, Pinochet explicó sin rodeos cómo gobernaría Chile. Y aprovecho la oportunidad para decirle a aquellos que propician la subversión con desórdenes, obedeciendo órdenes de Moscú, y acoplando a algunos que son instituciones muy respetuosas o respetables para hacer desmanes, que tendré la mano más dura que se imaginen. Y aquellos que se están basando en los derechos humanos, que ellos son los primeros que no cumplen, que también tengan cuidado. El plan represivo fue tan intenso que la dictadura de Pinochet no sabía cómo vigilar a los miles de ciudadanos chilenos que había convertido en presos políticos. Entonces, la dictadura ordenó que el Estadio Nacional de Fútbol y la Villa Grimaldi, un conocido lugar de esparcimiento público, fueran utilizados como campos de tortura y concentración. Y el primer encuentro con los torturadores muy violento, o sea, ellos no están tratando de vencer la resistencia de uno inicialmente, por tanto, el primer encuentro son gritos, golpes. Creo que lo único que se detienen a ratificar tu nombre y de ahí derecho a lo que nosotros acá llamamos la parrilla, que es básicamente un catre metálico donde tú eres amarrado, desnudo, y donde se te aplica corriente en diversas partes del cuerpo. La sistemática violación a los derechos humanos no era un secreto de Estado. Al contrario, se trataba de un asunto que era conocido y justificado por todos los miembros del gabinete político de la dictadura militar. Y en el estado de guerra ocurren situaciones, como hoy día observamos, ¿no es cierto?, en los recientes conflictos bélicos, en que hay atentados reales y verdaderos a los derechos humanos. Y eso efectivamente ocurrió en los primeros años del gobierno militar. La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, fue uno de los resortes represivos más contundentes de la dictadura militar. Actuaba sin límites geográficos, tenía millones de dólares en su presupuesto secreto y estaba organizada por Manuel Contreras, un coronel que respondía directamente a las órdenes de Pinochet. La DINA no iba a actuar a espaldas de él. Manuel Contreras se reunía casi a diario, eso lo han dicho los propios actores involucrados. Tiene que haber informado de todo lo que estaba ocurriendo. La DINA participó en los asesinatos del ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976 en Washington, y del general Prats, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Cuando mi papá tomó el gobierno, le dio toda clase de facilidades a Prats para que se fuera.
Prat era un general muy odiado dentro del ejército. Pinochet se respaldó en la apertura de la economía, las privatizaciones y un sistema de libre mercado. Esta mirada económica fue muy celebrada por el establishment chileno, pero no todos tienen la misma perspectiva sobre los cambios económicos que Pinochet implementó. Nosotros fuimos muy críticos de las políticas económicas del gobierno de Pinochet, porque generaron una tremenda desigualdad social. A fines de 1978, las tropas chilenas y argentinas se desplazaron y alistaron para iniciar un conflicto armado por el control del canal de Beagle. Si el Papa Juan Pablo II no hubiera mediado, la guerra habría sido una tragedia a ambos lados de la cordillera de los Andes. El presidente Pinochet, en toda instancia, tenía dos criterios muy claramente definidos. Primero, la defensa irrestricta del territorio del país. Segundo, la consecución de la paz. El presidente Pinochet, aun cuando, ¿no es cierto?, en su figura militar, él podría haber buscado la guerra como instrumento, ¿no es cierto?, para resolver los conflictos, uno apreció allí algo totalmente distinto. En el Vaticano o en Chile, Juan Pablo II siempre estuvo cerca del dictador y su familia, más allá de razones diplomáticas o de Estado. Nosotros en general somos una familia católica y la llegada del Papa para nosotros fue una cosa maravillosa, realmente maravilloso para todos. Y tuve oportunidad de estar incluso más porque acompañé a mi papá a Antofagasta a despedir al Papa. Además de Juan Pablo II, el general Pinochet se sentía muy cercano al dictador Francisco Franco, que había moldeado su pensamiento político. Cuando Franco murió, Pinochet asistió a su funeral en España. Como el generalísimo Franco, el general Pinochet se perpetuó muchos años en el poder, 17 en total. Bueno, yo creo que indudablemente 17 años es bastante tiempo. Incluso yo creo que en lo personal, creo que los gobiernos deberían durar 4 años. Desde 1973, Pinochet estaba en el poder. Y en 1988 diseñó un plan para quedarse 8 años más. Pensaba que no había terminado su obra política y que si él quería, las cosas en Chile jamás cambiarían. Mi padre es un hombre que si él se fija algo, él quiere que se cumpla. Sin embargo, el destino le había asignado una sorpresa. En octubre de 1988, Pinochet sometió a los chilenos a un plebiscito para preguntar si la dictadura debía terminar o, por el contrario, continuar 8 años más. Pinochet quería quedarse. Los chilenos rechazaron la propuesta del dictador y el régimen no tuvo otra alternativa que convocar a elecciones presidenciales, libres y democráticas. El 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin ganó los comicios por una mayoría aplastante. Esa noche Pinochet se sintió traicionado, devastado por un resultado electoral que no esperaba. Él sintió que había dado mucho por este país y que no había tenido una respuesta de acuerdo a lo que le había dado. Él, yo creo que pensó que iba a tener más apoyo. Ahora, si uno lo analiza, fue enorme el apoyo, un 48% después de tantos años, de habérselo acusado de atentado a los derechos humanos, de tantas cosas, tener un 48% de la ciudadanía era un buen apoyo, pero perdió. El 11 de marzo de 1990, Pinochet entregó la banda presidencial al candidato demócrata cristiano, pero continuó como jefe del ejército. En Chile, el poder estaba fracturado en dos partes. El general tenía una, el presidente la otra. Tenía una gran habilidad para hacer notar su poder sin salirse en lo formal del marco que le correspondía a un comandante del ejército frente al presidente de la República. No fue casualidad que Pinochet retuviera el poder del ejército chileno. Se había asignado a sí mismo el papel de tutor militar de la nueva democracia. Era importante que el presidente Pinochet permaneciera como comandante en jefe del ejército precisamente para hacer de la transición un proceso muy fluido con alguien que tenía el don de mando, que ejercía el mando, pero que estaba muy dispuesto también a cumplir lo que señalaba la Constitución respecto al rol de las Fuerzas Armadas.
Pero la presencia de Pinochet en las cercanías del poder era resistida por el gobierno democrático del presidente Aylwin. Sus ministros trataban de evitar al exdictador chileno, que les traía viejos recuerdos del régimen militar. Para nosotros era un símbolo demasiado fuerte de todo lo que hubiéramos querido que no ocurriera nunca con este país. Y por lo tanto, tratábamos de evitar contactos personales con Pinochet. El 6 de marzo de 1998, Pinochet recibió el título de comandante en jefe benemérito del Ejército de Chile. El 10 de marzo entregó el mando del ejército al teniente general Ricardo Isurieta. Y el 11 de marzo juró como senador vitalicio de la República. Pinochet, el dictador de Chile, ahora era legislador nacional. Quien había cerrado el Parlamento, que apareciera como senador, nunca siendo elegido, me pareció siempre que ha sido de los bochornos o de las bofetadas a la democracia. Para el general chileno, la designación como senador vitalicio implicaba mucho más que un cargo honorífico. Significaba también tener fueros parlamentarios, es decir, estar inmune frente a las acusaciones penales que estaba recibiendo. Buscaba la protección a través del fuero parlamentario. Una vez que se le quitó aquello, por todos los medios, capítulo final, prefiere pasar a través de su abogado por insano, demente, senil, que una persona que es capaz de afrontar la justicia y decir, yo no tengo nada que esconder, soy inocente. Sin embargo, esta inmunidad y su influencia en los sectores más poderosos de Chile no le serviría para cambiar su destino. El 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por una comisión de Scotland Yard. Su detención respondió a una petición del juez Baltasar Garzón. Este magistrado español quería interrogarlo sobre la desaparición, secuestro y asesinato de ciudadanos españoles en Chile y Argentina, ocurridos entre septiembre de 1973 y diciembre de 1983. El 16 de octubre del año 98 es detenido Pinochet en Londres. Le puedo asegurar que para el pueblo chileno es uno de los días más felices que ha tenido. La captura ordenada por Garzón fue una sorpresa que la familia Pinochet calificó como ridícula. La primera detención, la orden de detención es para interrogarlo. Ahora, es bien ridícula porque mi padre estaba convaleciente de una operación. De hecho, cuando yo lo fui a ver, que ya lo habían detenido, y la policía le había leído sus derechos a una persona que no estaba consciente. Mi padre no estaba consciente. Pinochet tenía una excelente relación con Margaret Thatcher, y la ex primera ministra honró esa amistad durante los meses de detención del general chileno. Cuando estuvo en Londres, en las condiciones que estuvo, ella se comportó como amiga, más que como jefe de Estado. Ella fue una excelente persona, fue un gran apoyo. Lo visitaba, preguntaba por él. Realmente una mujer extraordinaria. La evidencia contra el exdictador aparecía sólida y sin fisuras. El Tribunal de Apelaciones de la Cámara de los Lores había anunciado que a Pinochet se lo acusaba de 3.197 asesinatos y 500.000 torturas. Sí, yo reviso hacia atrás, hay mucha de la gente que eran mis amigos o muy cercanos, un poco conocidos, que ya no están. Y fue un periodo en que uno tenía que sobreponerse, y tal vez por ellos, ¿no? Por los que mataron antes, uno sobreponerse al temor para seguir adelante y seguir luchando por recobrar la democracia en este país. Pinochet estuvo detenido 16 meses en Londres, y su libertad respondería a una trama secreta que va más allá de los argumentos jurídicos presentados ante el gobierno de Blair. Pinochet había recuperado la libertad porque sus abogados alegaron que no podía enfrentar un largo proceso judicial en España. Ellos dijeron que estaba senil y que su vida iba a terminar en una silla de ruedas. Cuando el general regresó a Santiago de Chile, demostró que no estaba tan mal como parecía, y hasta se levantó de la silla de ruedas.
Sin embargo, y a pesar de estar en libertad y junto a su familia, Pinochet aparecía apagado, distante, golpeado por la situación que protagonizaba. Con posterioridad, y cuando esta cosa se va complicando y se va enredando, yo diría que mi padre se fue deteriorando. Y ahí comienza la curva que había sido ascendente hasta ese momento, empieza en forma opuesta a decaer y a descender su estado de salud y su estado anímico. Es que el general chileno sabía que tenía pocos argumentos para defenderse. Como nadie, conocía la oscuridad de sus 17 años en el Palacio de la Moneda. Y así fue. El 8 de agosto de 2000, la Corte Suprema de su país suspendió su fuero parlamentario para colocarlo como principal sospechoso de haber violado los derechos humanos en Chile. Soy de las que marchó por las calles de Santiago y llegamos hasta la Plaza de la Constitución celebrando el veredicto de la Corte Suprema que por fin Pinochet dejaba de tener esa inmunidad parlamentaria que nunca debía haber tenido. Y fui de las que celebré que nuestros tribunales iniciaban el proceso. La euforia en las calles de Santiago duró muy poco. Al cabo de meses de trámites judiciales, defensas y alegatos, Pinochet fue declarado demente incurable. Un fallo procesal que lo dejaba al margen de una sentencia condenatoria, pero que no implicaba asegurar que era inocente de todas las violaciones a los derechos humanos que se le imputaban. Pero en definitiva optaron por el camino fácil de declararlo que no estaba en condiciones de asumir su propia defensa, y en ese sentido lo sobreseyeron definitivamente, pero no lo declararon en todo caso inocente. El 4 de julio de 2002, 3 días después de esta sentencia, Pinochet renunció como senador vitalicio. Quedaba afuera del poder definitivamente. Habían pasado casi 20 años del golpe de Estado, un acontecimiento histórico que aún divide a los chilenos, una cicatriz que permanece abierta. Como padre, yo diría que mi padre fue siempre un gran padre. Yo tengo mucho cariño, creo que siempre se entregó por su familia, siempre entregó todo lo más que pudo por nosotros. Creo que para la opinión pública, no solo chilena, mundial, quedó más que claro que Pinochet no solo fue el responsable de los peores crímenes, fue el máximo responsable, estaba en pleno conocimiento y hubo las peores, como digo, acciones que este país en su historia haya tenido. Todas las medidas de reanimación correspondientes, no lográndose el resultado general, quien falleció a las 14:15 horas del día. Murió Augusto Pinochet. El ex dictador de 91 años estuvo internado una semana después de sufrir un infarto. En los últimos días había mejorado su salud, pero este mediodía su cuerpo lo abandonó. Manifestantes a favor y en contra de Pinochet salieron a las calles de Santiago. Todo Chile y el mundo entero conmocionados por la noticia. No habrá duelo nacional, así lo decidió la presidenta chilena, Michelle Bachelet. No va a haber honores de Estado, sí honores militares. Las personas se alejan del ruido de la ciudad, pero no logran escaparse del tema del verano. Este es el tema del verano en el que vas a cantar y bailar en todos lados. Te habla del sol, de la arena y de las olas. Y tiene un estribillo que se te pega y nunca despega. Clavo que te clavo la sombrilla, clavo que te clavo la sombrilla. Pero claro que te clavo la sombrilla, que te clavo la sombrilla. Este es el tema del gitazo
cantar y bailar en todos lados, que siempre dice abajo, arriba, abajo, y tiene un estribillo que se pega y nunca despega. Clavo que te clavo la sombrilla, clavo que te clavo la sombrilla, pero claro que te clavo la sombrilla, que te clavo la sombrilla. Este es el tema, el hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados, y que siempre en una parte tiene un punchi, 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 que se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega. Este es el tema, el hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados, porque siempre en una parte pide palmas, 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 y que siempre tiene un meneo sensual. Clavo que te clavo la sombrilla, clavo que te clavo la sombrilla, pero claro que te clavo la sombrilla, que te clavo la sombrilla, clavo que te clavo la sombrilla, clavo que te clavo la sombrilla, pero claro que... El tema del verano es más peligroso que el sol. Protégete con tu CTI con MP3 y ponele tu música al verano.